pena mirar. Tengo puesto los ojos. Hoy entramos precisamente en el estudio Apocalipsis que tenemos todos los días martes al capítulo 18. Y este capítulo 18 es importantísimo, tal como fue el capítulo 17 que vimos en la entrega anterior. Si se fijaron ustedes en la entrega anterior, téngame por favor, nosotros hablamos allí en eso acerca del tema de la semana pasada. Se llamaba, ¿se acuerdan ustedes? ¿Quién es la gran ramera? Ese era el tema. Muy fuerte, ¿no? ¿Quién es la gran ramera del Apocalipsis? Eso está en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y para ubicarnos, ¿se acuerdan ustedes que les dije? Porque aquí es figurado, es una mujer la que aparece allí, ¿no? Les dije yo, es necesario ver esto, espacio. Porque no solo se habla de la gran ramera, sino de la gran Babilonia. Y entonces uno se queda, bueno, ¿en qué me quedo? ¿Con la gran ramera o con la gran Babilonia? Esto es importante, ¿no? Y en esa entrega pues nosotros vimos varias cosas ahí rapidito. Babilonia literal, una ciudad que no existe actualmente, pero que probablemente la podrían construir. No lo sabemos. Pero también hablamos de la Babilonia simbólica. Dijimos que podría ser Roma. Por cuanto el apóstol Pedro la mencionó en su primera carta, capítulo 5, versículo 13. Estoy aquí en Babilonia. Estaba en Roma. Y luego dijimos que podría ser la Babilonia global, todo el sistema mundial. Pero ¿qué significa esa Babilonia, la gran Babilonia? Dijimos que tiene 3 rostros. El rostro político, que se le puede llamar la Babilonia política. Pero está el rostro religioso y es donde se le llama la gran ramera. Pero tenemos aquí ya la Babilonia económica y esa es la que va en el capítulo 18. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que hablamos de esta Babilonia religiosa, o sea, la gran ramera? ¿Cómo vino operando desde el principio, desde que se fundó la Babel, por toda la historia hasta llegar a Roma y hasta los momentos actuales? Cómo ha habido una corrupción religiosa en el mundo, ¿no? Todas las religiones. Y dijimos cómo vino aparejada, mire, de bracete, decimos nosotros, brazo a brazo, con la Babilonia política, es decir, el poder político. Y hablamos de los gobiernos del planeta, de la historia, de la actualidad y en los tiempos finales. Pero luego dijimos que la Babilonia religiosa al final será destruida. El mismo poder político la destruirá. Con este antecedente entramos hoy al capítulo 18, a la Babilonia económica. Y miren, no es casualidad que así como estuvo la Babilonia política, brazo a brazo, con la Babilonia religiosa en el capítulo 17, ahora en este capítulo 18 vemos a la Babilonia política brazo a brazo con la Babilonia económica. Quisiera compartirle, mis amados, aquí 3 pensamientos, ¿no?, en esta Babilonia económica. El primero ya lo hicimos, en la retroalimentación de lo que vimos el martes pasado. Pero aquí hay 2 cosas importantísimas de la cual quiero apoyarme en 2 profesionales. Tengo aquí a mi lado al hermano Henry Cepeda, es un arquitecto. Él conoce de diseño, de arquitectura, pero es un hombre muy listo que también ha incursionado en la política, no en una política partidaria, no, porque esta es una confusión. Yo puedo tener mucho de conocimientos políticos sin ser partidario de nada.
Entonces, además de su profesión, pues él ha incursionado bastante, domina bastante sus aspectos. Pero sobre todo, él es un pastor adorador de la iglesia, encargado, igual con el hermano pastor Damián Cabrera, de la alabanza, de la adoración. Y a mi lado aquí también tengo al pastor Adonai Montes. Él es un profesional, él es licenciado en la sociología y ya está en un pastorado, en un doctorado para profundizar lo que significa las ciencias sociales, la sociología y aún incluyendo también aspectos de la psicología. Profesionales. Pero lo que me agrada es que son hombres de Dios. Y ante esto, quiero decirles que en ese capítulo 18 se menciona, hoy sí ábrame la escritura por favor, se menciona en varias oportunidades una palabra, mercaderes. Gracias, mi hermano. Mercaderes. Se los voy a mencionar a ustedes en ese capítulo 18, así, sueltamente los versículos. Dice ahí el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Está hablando de la gran Babilonia, de la Babilonia política, religiosa y económica. Han bebido del furor de su fornicación y los reyes de la tierra, o sea, los políticos, o sea, los líderes políticos, los gobiernos del mundo, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Se fijó? Mercaderes de la tierra. Pero sigue hablando acerca de los mercaderes. Esto es importante que lo veamos, mis amados, ¿no? Usted puede ver en el versículo 11 de ese capítulo 18. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Quiénes lloran? Los mercaderes de la tierra. Porque nadie les compra sus mercaderías. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le pasó a la Babilonia económica? Fue destruida. Oiga, fue destruida. Y aquí podemos retomar allá el capítulo anterior, que es el 16 del gran terremoto universal. Fue destruida. Ahora ve usted a los millonarios, a los ricachones, a todos los mercaderes llorando. Y ahí menciona la lista de todas las mercaderías. Bueno, podemos hablar de lo actual, ¿no? Pero también en los tiempos finales, ahí estarán las mercaderías. Y una de las cosas que me llamó la atención, óigame, las especies aromáticas. ¿Sabe qué es eso? Las grandes fragancias que vienen de todos lados. Otra, el vino, los vinos que vienen de todos lados. Pero por último, los carros. Bueno, ahí están las mercancías, ¿no? Lloran los mercaderes, versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Triste, ¿no? Para ellos, ¿no? Ante estos versículos, tenemos aquí algunas interrogantes. La Babilonia económica, brazo a brazo con la Babilonia política. El poder político en formación, en fornicación con el poder económico. 18, 3 y 18, 9. 18, 3, 18, 9. Ahí dice que el poder político está hablando del sistema, no solo de hoy, sino de ese tiempo. Van a ir brazo a brazo, ¿no? Pero luego, otra interrogante. ¿Qué entendemos por Babilonia económica en el tiempo actual y en el tiempo final o en el tiempo futuro, sobre todo estos tiempos de la gran tribulación? ¿Qué entendemos acerca de los mercaderes que lloran inconsolables, según Apocalipsis 18, 11 al 15, que ya lo leímos? Y por último viene una tercera parte, que es Babilonia económica, será destruida. Quiero hacer la participación primero. Vamos a ver, ¿con quién comenzamos? Bueno, entonces vamos a comenzar con el licenciado Montes, el pastor Adonai Montes.
¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué nos puede decir de en contexto a estos versículos? Que el Señor les bendiga al pueblo de Dios. Para mí es un gran honor poder hablar un poquito de ese tema del sistema económico que nuestro pastor ha denominado, y la Biblia lo denomina como la Babilonia económica. Y quiero hablar un poquito de historia y de que entendamos cómo está funcionando el sistema económico y quiénes concentran el poder económico en el mundo, porque ese va a ser un aspecto fundamental en el tiempo del Apocalipsis. Ahora bien, quiero hablar de 3 o 4 puntos. El primero es la distribución global de la riqueza. La pregunta es, ¿dónde se encuentra la riqueza en el mundo? Estoy investigando y hay una página de una institución financiera suiza que da unos datos bien increíbles y dice que casi el 50% de toda la riqueza, de todo el dinero en el mundo, solo se concentra en el 1.1% de las personas. Lo voy a repetir. Casi el 50% de la riqueza en el mundo, del dinero, está concentrado en pocas manos, solo en el 1.1%. Es este 1.1% quien dictamina las normas económicas, el comercio internacional, las políticas económicas y literalmente domina el mundo, porque quien tiene el dinero domina el mundo literalmente, y así ha sido en la historia. Ahora, ¿cuánto de la riqueza mundial tienen las personas pobres? Las personas pobres tienen apenas el 1.3 de la población, tiene apenas el 1.3. El 55% de la población tiene el 1.3 de la riqueza. El 1.1 tiene el 50 y el 1.3 de los pobres, el 55 tiene apenas el 1.3. Eso quiere decir que hay una distribución desigual de la riqueza. No sé si me he dado a entender que poquitos tienen mucho y muchos tienen poco. Y esta Babilonia económica está sentada y está fundada en esos pocos que tienen la mayoría o la mitad del dinero en el mundo. ¿Y dónde están estos pocos? Estuve investigando también en otra nota que decía los 10 países de los multimillonarios. ¿Dónde viven los multimillonarios? Y el número 1 viven en Estados Unidos, 2 viven en China, 3 en Alemania, 4 en Hong Kong, que es una provincia de China, 5 en Canadá, 6 en Suiza, 7 en Francia, 8 en Rusia, 9 en Reino Unido, Inglaterra y 10 en la India. ¿Dónde está concentrado el dinero? Está concentrado en estos 10 países y en otras economías emergentes. Estos países son las potencias del mundo. Estos países, sin duda alguna, si Cristo se tarda poco, estos países son los que estarán de la mano con el anticristo manejando los hilos de la economía. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el poder económico? Está en el 1.1% que provienen de estos 10 países que ya he mencionado. Segundo punto acerca de este sistema económico. Y es que el comercio mundial se concentra en las potencias económicas. Si nos preguntamos dónde se concentra el comercio, las transacciones de compra y venta, las ganancias millonarias, pues se concentran en los países que acabo de mencionar, en las potencias económicas. Saben que quiero hablar de 2 conceptos. En los años 50 y 60 hubo una teoría económica que trataba de explicar por qué los países pobres no se desarrollaban al mismo nivel de los países poderosos. Y a esa teoría se le llamó teoría de la dependencia. Introducía 2 conceptos. Primero, el concepto de países del centro. Aquellos países del centro eran los países económicamente poderosos quienes concentraban todo el comercio mundial. Y la otra categoría eran países de la periferia. Eran los países que, si fuera un sistema solar, giraban alrededor de los países del centro. Los países poderosos estaban en el centro del universo y los países periféricos o pobres giramos alrededor de ellos. Ahora, ¿qué producen los países poderosos, ricos del centro? Los países poderosos producen tecnología, producen robótica, producen comunicaciones, producen industrias. Todos los grandes avances de la industria, de la farmacéutica han sido en los países del centro, en los países desarrollados. Producen medicina, producen conocimiento, en otras palabras, producen ciencia.
Ahora, ¿qué producen aquellos países de la periferia que giran alrededor de los países del centro? ¿Saben qué producen? Producen café, producen azúcar, algodón, producen textiles, producen bienes primarios, que a la hora de hacer un intercambio comercial es un intercambio desigual, porque nosotros le vendemos a Estados Unidos azúcar y él nos está importando alta tecnología, celulares, comunicaciones, robótica e industria. Entonces, ¿dónde se concentra el comercio? Se concentra en los países poderosos. ¿Y qué producen? Los poderosos producen conocimiento. Los países de la periferia producimos cosas elementales y cosas básicas. Ahora bien, por lo tanto, existe una dependencia económica de los países desarrollados. ¿Quién rige las normas del comercio mundial? ¿Quién rige cuáles son las reglas del juego y quién las dirige? Existe una organización mundial del comercio. Y yo no tengo duda alguna que el anticristo echará mano de esta organización. Es la organización mundial que rige las normas y las reglas del juego del comercio en los países, y que sus directivos son los países económicamente poderosos que acabo de mencionar y quienes concentran la riqueza del mundo. Aspecto 3. El poder económico, tercer punto, el poder económico siempre ha dominado los hilos del poder político en la historia. En la historia ha sido el poder económico, las élites económicas, quienes concentran la riqueza, el 1% de la riqueza mundial, o en los países como El Salvador se dice que los que concentran la riqueza son el 10%, por ejemplo. Son estos poderes económicos los que dominan los hilos de los poderes políticos, y así ha sido en la historia. En las organizaciones mundiales existen reuniones económicas que se le llaman los G7, que son las reuniones de los 7 países más poderosos y ricos del mundo. Luego se amplió al G10, los 10 países más poderosos, y ahora es el G20. Ellos se reúnen y de ellos salen todas las políticas económicas, las políticas monetarias, las políticas fiscales, las políticas de comercio que dominan y rigen al mundo. Los demás, como El Salvador, solamente nos sometemos y obedecemos a estas potencias. Aspecto 4. Pastor me hablaba de las redes sociales y su implicación hoy en día. Saben que en el punto 4, las redes sociales hoy en día son un agente económico y político. Las redes sociales son el nuevo mercado. Usted en redes sociales puede comprar y vender, ¿sí o no? Puede comprar y vender. Ahora, si una empresa quiere ser exitosa, tiene que estar en redes sociales, vender y comprar en redes sociales. Hoy así es el comercio en la nueva economía digital. El producto es el Bitcoin, que todos hemos tenido que aprender a manejar. Es parte de la nueva o el nuevo orden mundial. Ahora bien, las redes sociales son un agente económico y político. ¿Sabe que nada es gratis en el mundo, en el sistema económico? Nada es gratis. Dicen que cuando usted no paga por el producto, usted es el producto. Usted no está pagando por algo, usted es lo que van a dar como moneda de cambio o como pago. Cuando usted crea una red social, usted no paga nada, usted la abre y eso es gratuito. ¿Sabe cómo pagamos? Con la información. Pagamos con el nombre que damos, pagamos con nuestros gustos que publicamos, con nuestras preferencias, con nuestros intereses. Y estas redes sociales tienen algoritmos que recogen sus preferencias, recogen sus intereses y los guardan y los venden a las empresas para que estas empresas diseñen productos especialmente para sus gustos, sus intereses. ¿Y de dónde lo pudieron averiguar? De las redes sociales. Es más, las redes sociales hoy en día influyen en los procesos políticos de los países. El presidente anterior de los Estados Unidos, el presidente anterior al actual, no lo voy a decir por respeto, el anterior al actual, se armó un escándalo, el escándalo de Cambridge Analytica, usted lo puede buscar, donde se cree que estas redes sociales vendieron información a las empresas para que las empresas crearan publicidad para inclinar la voluntad de las personas a votar por determinado candidato. En las elecciones presidenciales de El Salvador, las redes sociales fueron fundamentales para el gane del presidente actual, y así es en los países del mundo y así será. Para terminar, no me cabe la duda que el anticristo tendrá una red social. A mí no me cabe la red social de ese tiempo, no sé cuál será. No me cabe que el anticristo se aliará a los famosos de las redes sociales, se va a aliar a los influencers de ese tiempo y comenzará a través de redes sociales, porque es el único, o por lo menos de los mecanismos donde puede llegar a todas las personas en tiempo real. No me cabe duda que las redes sociales van a ser aliadas
del anticristo como un agente político, como un agente económico. Entonces termino. ¿Cómo funciona esta Babilonia actual, si le llamamos así, el sistema económico actual? Está concentrado, dijimos, en el 1.1% y que son 10 potencias mundiales que ya mencionamos, y que existe un intercambio desigual. Los países ricos y poderosos son los que producen tecnología. La vacuna del COVID no es inventada por los pobres, es inventada por los países ricos que tienen dinero para investigación y desarrollo. Si ellos les nace del corazón darla, pues nos salvamos, y si no, nos morimos, porque no producimos vacunas, no producimos ciencia, y así será. Quien tiene el poder económico tiene el poder de la ciencia, tiene el poder político y tiene el poder de la influencia de las masas. Hemos escuchado al pastor licenciado Montes, su ponencia, y yo le agradezco sinceramente porque verdad que hemos aprendido, ¿no? Es un campo tan extenso y tan profundo acerca de la economía, ¿no? A mí me queda una inquietud que la voy a hacer las preguntas a los dos, pero me gustaría que ustedes ahí tengan una pregunta, a ver si el tiempo nos da, para que no se vaya con la inquietud, ¿no? Y ellos pues te darán respuesta. Vamos a dejar ya al arquitecto Henry Cepeda, ¿cuál es su punto de vista? Porque yo aquí tengo interrogantes, ¿no? Por ejemplo, la Babilonia económica brazo a brazo con la Babilonia política. Otra, ¿qué entendemos por Babilonia económica en tiempos actuales y en tiempos finales? Creo que ya pues lo despejó el licenciado Montes. 3, ¿qué entendemos acerca de los mercaderes que lloran inconsolables según Apocalipsis 18, 11 al 15? Y 4, ¿qué rol juega la Babilonia política o gobierno de esos tiempos actuales y el futuro ante la vivencia o la existencia de la Babilonia económica? Arquitecto Henry Cepeda. Dios les bendiga, buenas noches. Este es un tema bien interesante y a la vez es bastante espinoso. ¿A cuántos no nos afecta la economía de una manera o de otra? Hay un dicho de la calle que dice: tanto tienes, tanto vales. Y hay otro dicho que dice que si a Estados Unidos, en el caso de los salvadoreños, le da gripe, al Salvador le da neumonía. Escuchando la ponencia del pastor Adonai me parece súper interesante ver cómo está concentrada la riqueza en el mundo. Y al hablar de ese 1.1%, donde está concentrado el 50% de la riqueza mundial, yo quiero ahondar un poquito más en las personas que ponen y establecen gobiernos en las potencias del mundo. Porque hay un grupo donde está, en ese 1.1% hay un grupo de 13 familias donde está concentrada toda la riqueza mundial. Para que ustedes se den una idea. Para ponerles un ejemplo práctico, el pastor es la cabeza de la iglesia y el pastor, en un ejemplo, es el administrador de todos los bienes de la iglesia. Pero detrás del pastor hay 13 familias dentro de la iglesia que son las que le dictan todas las cosas que él tiene que hacer, a quién poner, a quién quitar, cómo manejar el dinero y qué hacer con el dinero. Entonces, así funciona el mundo. Hay 13 familias que yo quiero mencionárselas esta noche. Está la familia Bruce, de origen inglés. Están los Cavendish, o los Kennedy, como nosotros los conocemos. Están los Windsor, que gobiernan Reino Unido actualmente. Están los Warburg, que son alemanes. Los Sinclair, que también son de origen británico. Los Hannover, que son alemanes. De Medici, que son los italianos. Habsburg, que son alemanes también, los Krupp también, Plantagenet y los Romanov, que son rusos, y los Rockefeller. ¿Alguna vez han escuchado ustedes a los Rockefeller? Y sobre estos 12 gobierna una familia de origen judío, alemán, que es de apellido Rothschild. Ellos son los que establecen el sistema económico a nivel del mundo. Ellos son los que agrupan al G8, al G10, al G20. Son los que ponen y quitan presidentes de acuerdo a la conveniencia económica, y a ellos podemos asociarlos como los mercaderes de los que hablan el Apocalipsis. Esas 13 familias manejan a su antojo. Todos ellos, aparte de ellos está JP Morgan, que es uno de los mayores bancos de Estados Unidos.
Todos ellos son banqueros, dueños de todos los bancos, los gobiernos de China, los gobiernos de Rusia, el presidente de Estados Unidos, todos acuden a ellos en busca de dinero. Y como dijo el pastor Montes, quien tiene dinero tiene el control de todas las cosas. Ellos dictan las reglas. Si ustedes ven el COVID no apareció de la nada. El COVID se cree, y no quiero ser conspiracionista esta noche, es una medida de control poblacional. Es una medida de control económico. Si usted ve cuánto nos afectó la economía, el haber cerrado todos los negocios, el habernos quedado en casa varios meses, ¿afectó nuestra economía, sí o no? Entonces, estas 13 familias que pertenecen a ese 1.1% que tienen la mayor parte de la riqueza mundial, dictan las reglas del juego. Y desde el 2019 hasta acá están estableciendo lo que nosotros llamamos un nuevo orden mundial. Y el COVID es la antesala del nuevo orden mundial. Nosotros estamos viendo el caso del Bitcoin en nuestro país, pero el Bitcoin ya tiene años de existir, no es algo nuevo. No es algo nuevo, el Bitcoin tiene muchos años de existir, al igual que otras 120 y pico de monedas, de criptomonedas que se pueden usar. Y todo eso es parte de un nuevo orden mundial. Entonces, los mercaderes que lloran en la Biblia podrían ser estas 13 familias que van a perder todos sus privilegios, que van a perder todos sus negocios. Rockefeller domina casi todo el mercado mundial petrolero y de ahí él hizo su riqueza. Los Rothschild tienen todos los bancos grandes del mundo, donde acudimos, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. O sea que cuando nuestros gobiernos van a pedir dinero, no se los piden a esos fondos, se los piden a esas familias. O sea, para que usted se dé una idea. La riqueza no está concentrada solo en las naciones poderosas. Estos actores detrás de bambalinas son los que controlan a las naciones poderosas. Ellos hacen caer economías, han hecho quebrar reinos, han hecho quebrar gobiernos. Son los que inspiran a hacer guerras por algún motivo económico. Nosotros tuvimos 12 años de guerra y que al final fue una guerra sin sentido, y hay una teoría, pero muy acertada, que dice que esos 12 años de guerra sirvieron para que nos pudieran vender todo el armamento sobrante de la guerra de Vietnam. O sea, había un interés económico tras una guerra. Y esa guerra vino a quitar presidentes, a poner presidentes y a instaurar una nueva forma de gobierno en El Salvador. Lo mismo pasa a nivel mundial. Nosotros podemos decir Estados Unidos, que es lo que tenemos más cerca, donde depende mucha gente por las remesas familiares. Pero Estados Unidos ya no es la primera economía mundial y está supeditada a las órdenes que estas 13 familias le impongan. Estas 13 familias pueden hacer crecer a China y hacer que Estados Unidos caiga. Esas 13 familias pueden hacer que la gasolina hoy cueste $4 el galón, pero si ellos gustan, mañana puede valer 10. Porque ellos dictan las reglas del juego. Y ellos son los promotores de todo esto. Usted puede ver gente que prefiere tener saldo y no comer. O sea, hay gente que prefiere tener internet y no pagar la colegiatura de sus hijos. O sea, este tipo de sistema nos ha hecho dependientes de las redes sociales. ¿Cuántas veces revisamos nuestras redes sociales al día? Yo creo que si con la misma frecuencia que revisamos nuestras redes sociales abriésemos la Biblia, conoceríamos muchísimo más del Señor. Pero a este poder económico, a esa Babilonia económica, le conviene tener a la gente dormida, a la gente obediente. Hay un dicho, no recuerdo el autor, que dijo: teniendo fútbol, cerveza y diversión, es más fácil controlar a la gente. Eso lo dijo en los años 70, hoy podrían decir, teniendo celular y redes sociales, es más fácil controlar a la gente. Como dijo el pastor Adonai, las campañas políticas, las campañas comerciales, las campañas de salud, todo se mueve a través de las redes sociales. Aún el mensaje de la palabra del Señor se está moviendo por redes sociales. Y todo eso, hermanos, no viene solo porque a alguien se le ocurrió o porque amaneció pensando, bueno, hoy voy a hacer Facebook. No, hay directrices
tras el telón que van dictando las cosas que se van haciendo por un sistema. Y ese sistema, ya para terminar, dicta que ese 1.3% que no tiene nada, ese porcentaje de gente pobre que solo tiene el 1.3% de la riqueza, dicta que nunca puede salir de esas condiciones. Nosotros podemos trabajar y no salir casi de lo mismo. No sé si usted se ha fijado. Estaba leyendo hace poco la biografía de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, que decía: yo empecé de cero, empecé de la nada. Mi papá solo me prestó 10 millones. Entonces, no empezó de la nada. Pero en el caso de nosotros que manejamos una economía de media tabla hacia abajo, podemos trabajar 40, 50 años y no vamos a lograr muchas cosas, porque el sistema así lo establece, porque está concentrado en ese 1.1% de la población mundial. Así que cuando vea que gobiernos caen, que gobiernos fracasan, es porque a esta gente detrás de bambalinas le ha placido hacer un cambio. Ellos han manejado el comunismo, han manejado el socialismo, han manejado el concepto republicano y el concepto demócrata desde hace muchos años. Así que si ellos deciden, ellos acaban con la política cuando ellos quieran. O sea, el poder político no tiene dominio sobre el poder económico. Todo depende del dinero, todo depende de los recursos. No hay nada gratis. Así como decía el pastor Adonai, nosotros somos mercancía. Facebook ocupa nuestros gustos, para darles un ejemplo. Lo que nosotros buscamos ahí en el Facebook, las tendencias y todo, y en base a eso ellos van publicando cosas, mandando ofertas, moviendo una oferta comercial para nosotros. Entonces, los mercaderes que lloran en el Apocalipsis podrían ser esas 13 familias que ya no van a poder hacer lo que quieran y lo que han hecho a su antojo desde hace más de 250 años. Porque ellos mismos, algunos se han autoproclamado descendientes de los dioses, algunos de estas familias. Entonces, cuando veamos cambios, no son productos de las casualidades, hermanos, sino que todo se está alineando para un nuevo orden mundial y para que el anticristo aparezca. Todo esto que usted ve, lo que estamos viviendo, las pandemias, la economía que está difícil, o sea, aquí en El Salvador siempre ha estado difícil, pues, pero hoy está peor. Todos los cambios que usted ve, que Estados Unidos está menguando, que China está creciendo, que Rusia está creciendo, otros países se están levantando, otros están cayendo. Todo eso es la antesala, todo es el escenario para que el anticristo aparezca y pueda poner orden nuevo. Hay un nuevo orden mundial para que puedas tener sometida a toda la población mundial. Así que con eso quiero terminar. El Señor les bendiga. Un aplauso, hermanos, para arquitecto Henry Cepeda y también licenciado Adonai Montes. Quedan en deuda conmigo porque yo tengo una inquietud que no la pudimos evacuar, ¿no? Quizás será la próxima. Ustedes han hablado de redes sociales, las fábricas de los teléfonos, marcas, no puedo decirlas todas, ¿no? Y los hacen o en los Estados Unidos o en el Japón o en las Coreas o en la China, ¿no? Ok, pero cuando ya tenemos el teléfono aparecen allí Facebook, Messenger, WhatsApp, ¿cuál es otro? YouTube, otro, Instagram, otro, Twitter, TikTok, como que es más reciente, ¿verdad? Y bueno, yo de eso no sé nada de toda esa jerga. Google. Pero la gran pregunta es, todo esto tiene que haber personas que están al frente y que tienen plata, ¿no? Pero la interrogante sigue. ¿Y ellos de quién dependen? Ellos compran. ¿A quién le compran? ¿A la internet o a la cibernética? Y bueno, hasta llegar a, yo diría hasta el espacio, me imagino que los satélites y todo eso, les queda ahí a ustedes eso para que lo investiguen bien y en la próxima pues ustedes nos den una buena explicación de eso. Como el tiempo se nos termina y solo me quedan 9 minutos, yo quiero ir cerrando de acuerdo a la Biblia, pero ustedes mantengan la pregunta porque al cerrar, porque esto se está grabando, ¿no?
Ellos van a dar respuesta a las interrogantes de ustedes. Nomás dos preguntas, una por este lado y la otra por este otro lado. Ahora, ante lo que han expuesto nuestros hermanos pastores acá, hay dos cosas importantísimas. Dijo ahí el capítulo 18 que estamos viendo, el versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. Esta Babilonia económica, igual que la Babilonia religiosa de la cual hablamos, ¿y qué es? Pues el compadre y la comadre con la Babilonia política, en un solo día Dios le va a poner fuego. Ahora, ¿cómo y cuándo será? Ya sabemos que es en los tiempos finales. Sí, pero nunca ha pensado usted que cuando hablamos de las 7 copas de la ira de Dios en el capítulo 16, y la última copa es la copa de la destrucción mundial, cuando todo se viene a pique al suelo. Ahora podemos decir, cuando ya estos señores, diríamos, que acaban de mencionar nuestros hermanos, llamémosle los grandes. Mire, es tremendo, ¿no? Los grandes. ¿Qué van a decir los grandes? Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en las naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Se acabó Babilonia política, se acabó Babilonia económica y se acabó Babilonia religiosa. Habrá un momentito que va a desaparecer todo eso, porque entrará un nuevo gobierno. ¿Cuál es ese nuevo gobierno? El gobierno de Cristo, los 1000 años de Cristo aquí en la tierra. Démele aplauso a Jesús. Tendrá que terminar este sistema pestilente, ¿no? Y entrará el nuevo gobierno de Cristo, donde nosotros estaremos con Él reinando. Pero aquí hay un llamado del Señor, y con esto vamos a ir cerrando. Mire lo que dice el versículo, siempre en el capítulo 18. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella, a esta Babilonia, tanto la política como la económica y la religiosa, dale a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella doble. Y sabe, me llama la atención el versículo 24, que es el último del capítulo 18. Y en ella, en esta gran Babilonia política, económica y religiosa, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Cuánta gente habrá muerto, hombres y mujeres de Dios, con la venia de la Babilonia económica y la Babilonia religiosa? Porque quien va al frente
con la dirección es la Babilonia política, el gobierno. Así es. Yo voy a dar un minuto a cada uno de mis hermanos participantes para que ellos tengan algo que agregar, que se quedó en el tintero. Un minuto. Tengo todavía 4 minutos. Algo que debía haber dicho esto, se me escapó. Así que piensen, ustedes van a tener 2 minutos para decirlo, ¿no? Vamos a dejar al pastor Adonai Montes primero. Bueno, yo sé que es imposible podernos abstraer o alejar o aislar del sistema económico en el que vivimos, porque necesitamos un trabajo, necesitamos comprar, necesitamos vender, pero lo que como cristiano a mí me llena de alegría es que en ese tiempo no vamos a estar cuando caiga la Babilonia política, la religiosa, la económica, y que nosotros estaremos en el cielo, estaremos en otra área y bajando a un gobierno, porque el gobierno de Jesús no será un gobierno, como ya le escuchaba el pastor, democrático, y en el cual en la democracia la mayoría gana. Si la mayoría dice hagamos esto, se hace. O si la minoría, como en lo que hemos visto de la concentración del poder, dice esto, se hace. Pues en el gobierno de Jesús, en el reino milenial, no será así, porque no será democrático, sino será teocrático. En otras palabras, solo habrá un señor, solo habrá un rey, no habrá comercio, sino que Él proveerá de todas las cosas, y será bonito estar en ese gobierno donde ya no hay políticas, ya no hay influencias económicas, sino que tendremos el gobierno perfecto, justo del Señor y del Dios del cielo. Amén. Algunos se enojan conmigo porque les digo, si algo me pone tan feliz es que no van a haber partidos políticos. Bueno, vamos a ver, arquitecto, sus 2 minutos finales. A mí me consuela al escuchar todo esto, aparte de lo que el pastor Adonai dice, me consuela el Salmo 23 en el verso 1, donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mientras Él sea mi pastor, nada me faltará. Podemos pasar aprietos económicos, podemos pasar las crisis, pero el Señor va a seguir siendo fiel eternamente para con ustedes y para conmigo. Agregar a lo de las redes sociales, cada desarrollador de redes sociales le paga a los fabricantes de teléfonos para que sus aplicaciones aparezcan ahí desde que usted encienda su teléfono la primera vez. O sea, si Facebook, Instagram y WhatsApp pertenecen a Mark Zuckerberg, él paga a Samsung, él paga a Apple, él paga a Huawei, él paga a Xiaomi, para que de fábrica ya vengan esas aplicaciones instaladas en el teléfono. Así funciona lo de las aplicaciones. Así que, hermanos, no nos preocupemos, podemos pasar crisis, podemos pasar dificultades, pero si el Señor está con nosotros, nosotros siempre vamos a tener provisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y nos queda la esperanza, nos queda la certeza de que un día reinaremos junto a Él. Democracia significa el poder del pueblo, cosa que nunca hemos tenido. El pueblo nunca ha mandado. O sea, la democracia nunca ha existido. O sea, nosotros no podemos llegar a la Asamblea Legislativa y decir, hermanos, miren, diputados, queremos esto. O sea, no tenemos el poder, o sea, la democracia no existe. Mas en aquel día que el gobierno teocrático de Jesucristo se ha instaurado, va a haber una sola palabra, un solo mandato y un solo gobierno, que es de donde va a salir todas las instrucciones, que es de donde va a salir todo de una manera justa y equitativa. Ya no va a haber desigualdad y ya no va a haber sufrimiento de un grupo de personas y bonanza para otro grupo reducido de personas. Todo va a ser justo. En las manos del Señor todo es justo. El Señor les bendiga. Amén. Pongámonos de pie. No olvide esos versículos que le dije. Salid de ella. ¿De quién? De este sistema corrupto, Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Claro, de alguna manera pues estamos inmersos en este sistema, pero hay que entender. Oiga la mala noticia. El domingo me dice una persona una psicóloga de mucho prestigio. Estoy asistiendo, me dice, a una familia,
papá y mamá. ¿Y eso? Porque su hijo mayor, está hablando de un muchacho de 17, 18 años, metiéndose tanto en las redes sociales, con ese juego satánico que yo no sé ni cómo se llama ese juego satánico. Ya el muchacho no tenía tiempo ni para él mismo, ni para bañarse, ni para su mamá, ni para su papá, ni para la familia, ni para nada. Entonces el papá se enfadó y le dijo: mira, quiero que me limpies la computadora ya me harté de lo que tú haces. El muchacho serio limpió la computadora, todo, y le dice: papá, ya está lista, como usted la quiere, limpia. Bueno, ¿qué pasó? Al siguiente día el papá se fue a trabajar, también su mamá, y el muchacho quedó solo con un hermano menor por allá. Sacó el revólver, abrió la boca, se puso el caño del revólver en la boca, se disparó un tiro y los sesos volaron por allá. Se suicidó. ¿Dónde se originó? Óiganme, salid de ella, pueblo mío. Hay que saber hacer uso de la tecnología, no podemos ser esclavos del diablo. Quiero que oremos. Mi Padre, mi Padre, mi Padre. Gracias por enseñarnos. Gracias, mi Padre, por enseñarnos. Danos, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento. Los tiempos presentes son difíciles y lo que viene es peor, pero somos tu pueblo, somos tu rebaño. Gracias, Padre mío, porque nos enseñas, porque nos distribuyes. Pido una bendición por estos hombres, Dios mío. Pastor Adonai Montes, Pastor Henry Cepeda, bendícelos y guárdalos. Úsalos, Señor, te lo pedimos. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y todo el pueblo dice...